Bienvenidos a las transmisiones en español de CAN, Corporación de Radiodifusión de Israel, con Roxana Levinson y Shaul Ochberger. Actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, CAN, listos para comenzar. Shalom, shalom, queridos oyentes, Bruhim Abaim, bienvenidos, muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos a nuestro encuentro cotidiano con la información, la actualidad de Israel, de Medio Oriente y del mundo judío. Hoy está con nosotros en la operación técnica y puesta en el aire el señor Guy Ben-Weiss, a quien le decimos Toda Rabá, muchas gracias. Y gracias a ustedes, queridísimos oyentes, por acompañarnos cada noche y por seguirnos en nuestra página de Facebook, CAN en español, CAN con K, y en internet www.can.org.il. También nuestra aplicación, pueden bajarla en los teléfonos inteligentes, CAN OD, que es totalmente gratuita, también los contenidos son gratuitos, y en la radio FM 100.3 y 101.3. Y hoy tenemos, como siempre, muchísima información, pero además, después del segmento informativo, nos vamos al mundo judío y vamos a conversar con María Arroyo, quien es directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, y un interesante seminario sobre antisemitismo y educación, y una entrevista a Justin Zeitoune, que la hizo nuestro querido Shaul Ochberger, quien es Justin Zeitoune, una joven de México que participó en Israel. Ustedes recordarán que hablamos del Haifa Teen Tech, un encuentro de jóvenes destacados en ciencia y tecnología de Israel y muchos otros países del mundo. Así que, dicho esto, allá vamos con la información, y la información nos lleva hoy al Foro Económico de Davos, donde se encuentra, entre muchas otras personalidades, por supuesto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien tuvo hoy una serie de reuniones con líderes de otros países. La más destacada será mañana con el presidente norteamericano Donald Trump. Será el primer encuentro después del anuncio del reconocimiento de Israel, de Jerusalén como capital de Israel, e inmediatamente después de la visita del vicepresidente Mike Pence y su anuncio del traslado de la embajada. El tema central, dicen, por supuesto, será Irán. Lo mismo sucedió esta tarde cuando el primer ministro Netanyahu se reunió con Angela Merkel, la canciller de Alemania, uno de los países firmantes del acuerdo nuclear con Irán. Netanyahu dijo que fue una reunión importante en esta campaña para modificar el acuerdo nuclear que está haciendo. Le dije que, a mi entender, la única opción en este momento es introducir cambios reales y no cosméticos que impidan que Irán se haga con armamento nuclear, decía el primer ministro Netanyahu. De lo contrario, según él, eso sucederá porque el acuerdo, así como está, lo permite. Y después de la reunión, el primer ministro Netanyahu decía lo siguiente. También expresé mi aprecio al compromiso verdadero de la canciller Merkel con la seguridad de Israel. Ella también reiteró este compromiso. Dijo que comprende nuestras preocupaciones respecto del acuerdo nuclear con Irán. No necesariamente está de acuerdo con la forma como nosotros queremos actuar en este asunto. Los europeos lo están debatiendo, también Estados Unidos. Pero ella comprende que esto tiene que ver con nuestra preocupación por cosas que pueden amenazar nuestra propia existencia. Más temprano, Netanyahu se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el de Bélgica, Charles Michel, y el de Suiza, Alain Berset.
También con ellos dialogó sobre el acuerdo nuclear y les pidió que aprovechen la oportunidad que se da ahora para estos cambios con las declaraciones y esta postura del presidente Trump en contra del acuerdo nuclear. Además les dijo que no permitirá que Irán se establezca militarmente en Siria y que Israel actúa para impedirlo. Respecto al conflicto palestino-israelí, Netanyahu señaló ante sus interlocutores que no va a hacer concesiones que afecten a la seguridad de Israel en ningún acuerdo futuro. En otra área, el primer ministro Netanyahu expresó a los líderes con los que se reunió el deseo de profundizar la cooperación en los campos de la tecnología y economía, y también los invitó a visitar Israel. Y en Davos, como decíamos, las cosas más interesantes y más jugosas suceden en los pasillos. Y el primer ministro del Líbano, Saad Hariri, hizo declaraciones a Kan Reshet Bet, nuestra red en hebreo, en uno de esos pasillos. Y aseguró que en estos momentos no hay probabilidad de una guerra entre Hezbollah e Israel. Hice todo en este sentido y espero que eso no suceda, dijo Hariri. Y claro, estas declaraciones tienen como trasfondo la tensión en la frontera norte y el intento de asesinato de un líder de Hamas, Muhammad Hamdan, en Líbano. Hezbollah se ocupó de difundir que el principal sospechoso trabajaba para el Servicio de Inteligencia de Israel y el propio secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusó a Israel en sus declaraciones públicas, entre muchas otras acusaciones, por supuesto. Y volviendo a Irán, Irán respondió hoy al discurso del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la Knesset. Recordarán, fue un discurso que algunos calificaron de histórico. El gobierno de Irán rechazó hoy como falsas las acusaciones realizadas por Mike Pence y aseguró que nunca ha buscado tener armas nucleares. Esto en un comunicado del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bahram Qasemi, que decía que los comentarios engañosos e injustos hechos por el vicepresidente de Estados Unidos no son ciertos. Recordemos que Pence dijo hace unas horas nada más en la Knesset que este acuerdo solo retrasa el momento en que Irán conseguirá el arma nuclear y que el acuerdo es un desastre, que si no se arregla, Estados Unidos se va a retirar. Según el portavoz iraní, el acuerdo nuclear mostró a la comunidad internacional las mentiras que Washington ha estado diciendo durante años. Abro comillas. Los incansables e inútiles intentos de Washington de fabricar falsas amenazas en el Golfo Pérsico y Oriente Medio están destinados simplemente a desestabilizar la región para servir a los objetivos perversos y a largo plazo del régimen israelí, por supuesto, no podíamos faltar. El portavoz criticó también que Estados Unidos haya impuesto sanciones que calificó de injustas a Irán durante años y que busque pretextos injustificados para sabotear el pacto nuclear y evitar que Irán se beneficie de las ventajas de este acuerdo internacional. Volvemos a Israel con la información que nos lleva a la ley del Moazín. No sé si recordarán, seguramente recordarán, esta ley que proyecta prohibir que se haga oír por altoparlantes el llamado a rezar en las mezquitas ubicadas en zonas residenciales cerca de viviendas. El proyecto de ley vuelve al ruedo y está planificado que sea debatido la semana próxima en el seno de la Comisión Constitucional de la Knesset, el Parlamento de Israel. Pero todo parece indicar que la coalición de gobierno no va a tener mayoría porque, y ahora sí que se van a sorprender, quienes se oponen a la ley del Moazín son los partidos ultraortodoxos judíos Yahadut HaTorah y Shas. Esta mañana el tema comenzó a ser discutido y el legislador de la Lista Árabe Unida, Ahmad Tibi, le recordaba a estos partidos que le prometieron que no apoyarían la ley. Quiero un compromiso de que esta ley no será impulsada el próximo miércoles en la Comisión Constitucional. En primer lugar, las promesas se deben cumplir.
Las promesas se cumplirán, dice el legislador Moshe Gafni del Partido Ortodoxo Judío Yahadut Torah. En las noticias dijeron ayer que el próximo miércoles comienza el debate en la Comisión Constitucional. Hablamos lo que hablamos y yo dije que las promesas se cumplirán. Y al parecer sí se van a cumplir, y si esto sucede, la coalición no tendrá la mayoría que necesita para hacer aprobar esta ley. Recordemos que la ley del Muezzin fue aprobada en lectura preliminar hace unos meses. Incluso el primer ministro Netanyahu había dado su apoyo a esta moción, pero desde entonces quedó olvidada, nunca más fue vuelta a impulsar. El legislador Tibi explicó hoy que para arreglar el tema del volumen del Muezzin, que suena desde la madrugada y 5 veces por día a un volumen muy alto, y quienes viven cerca de las mezquitas realmente se quejan, decía el legislador Tibi que para arreglar este asunto no hace falta una ley, sino el diálogo entre los distintos factores de cada ciudad. Otro asunto, el titular de la Knesset, Yuli Edelstein, fue invitado hoy a participar en la ceremonia del Día Internacional de Recuerdo del Holocausto en el Parlamento Europeo en Bruselas. Desde este escenario, Edelstein aseguró que Europa hace la vista gorda al antisemitismo de Irán e incluso mostró ante todos los presentes una caricatura iraní claramente antisemita. Sé que una delegación de este Parlamento viajó recientemente a Irán, dijo Edelstein. ¿Acaso mencionaron la negación de la Shoah, que se ha convertido en algo común en Irán? Estoy seguro que nadie protestó por la existencia de un concurso nacional de caricaturas antisemitas en las que se usan los estereotipos más dañinos. Y en ese momento sacó la caricatura precisamente que muestra el número 6 millones como si fuera una caja registradora. Esta es una caricatura que ganó un premio y presenta a los judíos como quienes desean sacar ventaja del Holocausto, explicó Edelstein. Además de contar la historia de su propia familia, el presidente de la Knesset habló de la situación del antisemitismo en la actualidad y mencionó lugares donde los judíos se sentían amenazados y escondían sus características judías. Este titular no es de Alemania en 1933, sino del año pasado, en muchos lugares de Europa, advirtió el funcionario israelí. Es cierto que se discute, se estudia, se repudia el antisemitismo, se levantan monumentos y se hacen actos. Pero, ¿qué aprendimos realmente de todo esto si las sinagogas necesitan custodia las 24 horas? ¿Será que esta educación es efectiva cuando judíos en el mundo deben evitar ponerse la kipá o llevar un Maguen David por miedo a ser atacados? Por último, Edelstein se dirigió a los miembros del Parlamento y les dijo que su presencia en este acto es muy valiosa. A pesar de todo, están allí y seguramente es por algo. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Llegan Shlomo Artzi y Omer Adam. Lo ifsakti lejapesota. No he dejado de buscarla. Seguimos con la información que nos lleva ahora a Turquía, donde las autoridades detuvieron a al menos 150 personas por criticar en las redes sociales la invasión militar del enclave kurdo de Afrin en Siria. Esto es el operativo que el gobierno turco denomina Rama de Olivo y que hoy cumple su 5º día. Los usuarios fueron detenidos por compartir en las redes sociales críticas y contenido contrario a este operativo, que está dirigido contra los combatientes kurdos sirios de las unidades de protección del pueblo, a las que el gobierno considera terroristas y vinculadas con la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. Pero lo cierto es que, según indican fuentes locales, las bajas no son solo de combatientes, sino también de civiles, y ya hay al menos 5.000 desplazados, muchas familias que venían huyendo de otros lugares donde había bombardeos y ataques, principalmente Idlib.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo hoy que no solo continuará con el operativo, sino que no piensa limitarse a la ciudad de Afrin y seguirá hacia Manbij para frustrar, según dijo, los juegos a lo largo de su frontera. En un discurso en Ankara acusaba a los kurdos de lo mismo por lo que ellos lo acusan a él. Dudo de la humanidad de los que apoyan a esta organización que tiene la sangre de decenas de miles de niños y mujeres, así como ancianos e inocentes en sus manos, y llaman a Turquía invasor, sin mencionar su socialismo pro-kurdo. También pidió el apoyo y la ayuda internacional. Exhorto a todas las organizaciones no gubernamentales y todos los países del mundo que trabajan para defender los derechos humanos y las libertades, así como a las mujeres y a los niños, a apoyarnos en esta lucha. Los últimos informes indicaban que siguen los combates a ambos lados en áreas fronterizas entre Afrin en Siria y el territorio turco. Y antes de irnos al pronóstico del tiempo, quiero despedirme con una noticia positiva y viene desde Uruguay, porque el presidente Tabaré Vázquez y el presidente del Instituto Weizmann, Daniel Zachman, anunciaron la creación de una beca para estudios de postdoctorado en ese centro de investigación que será otorgada a un científico uruguayo. En el lanzamiento de esta iniciativa, que tuvo lugar en la capital de Uruguay, se presentó también formalmente la nueva asociación de amigos del Instituto Weizmann en Argentina. El presidente Tabaré Vázquez recordó su tiempo en el Instituto Weizmann, en donde hizo sus estudios superiores, y agradeció en el acto la oportunidad que surge tras este acuerdo para becas. En mis sueños, dijo, está que jóvenes científicos uruguayos puedan ir a estudiar a Israel y tengan la posibilidad de enriquecerse humana y científicamente, y así luego dar a este país los conocimientos que ayuden a mejorar nuestras condiciones de vida. Palabras del presidente de Uruguay. Y ahora sí, el pronóstico del tiempo para mañana anuncia lluvias aisladas y fuertes ráfagas de viento, nieve en el Germón. Las temperaturas van a descender y van a estar por debajo de lo habitual para esta época del año. Las máximas pronosticadas: en Jerusalén 9 grados, en Tel Aviv 15, en Haifa 12, en Beersheba 15 y en Eilat 20 grados centígrados. Aquí comienza Actualidad del Mundo Judío. Apuntes de la vida comunitaria en la diáspora. Entramos ahora a este espacio en el que nos ocupamos del mundo judío, y en esta ocasión nos vamos a España, porque en estos días se llevó a cabo en Madrid un interesante seminario con el título Antisemitismo en España, educar en valores. Quisimos saber más sobre este tema y por ello hemos dialogado con María Arroyo, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, quien nos explicó en detalle esta actividad. El seminario se organizó con la inapreciable ayuda del Ministerio de Educación, también de la Embajada de Israel y del Centro Sefarad de Israel, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores español. De lo que se trataba era de recuperar un seminario de antisemitismo que se decía hace años y que se dejó de celebrar, y con la implicación de todas estas instituciones pues ha vuelto con mucha más fuerza. Estaba destinado principalmente a docentes, con lo cual eran bastante numerosa su presencia en las mesas de ponencia y también entre el público. Se abordó el antisemitismo desde diferentes puntos de vista, desde el antisemitismo recalcitrante medieval que conocemos en España, hasta el nuevo antisemitismo disfrazado de antisionismo, pasando por el antisemitismo especial que hay aquí en España, que es básicamente prejuicios y
y estereotipos hacia lo judío, con la singularidad de que en España no ha habido judíos durante mucho tiempo. Esto ha sido más o menos y bastante por encima lo principal que se abordó durante estas 2 jornadas del seminario. Justamente mi siguiente pregunta iba a este tema en particular, sobre el antisemitismo en España. ¿Qué aspectos fueron más profundizados en esta mesa de debate? Bueno, partiendo de que nuestra certeza es que España no es un país antisemita, sino que es un país en el que perviven profundos prejuicios hacia lo judío, sin conocer y sin que haya una información y un conocimiento pleno hacia el mundo judío en España, se abordó pues este tipo de prejuicios que todavía persisten, tanto en el lenguaje. Por ejemplo, es bastante habitual escuchar en medios de comunicación: usted es un perro judío o esto es una judiada, siempre para tratar de asuntos peyorativamente, a también otros estereotipos, como que lo judío siempre va algo oscuro, algo malo, algo conspirador. Perdón. Uh-huh. Esto es el principal antisemitismo que hay en España en este momento. También vemos que hay bastantes momentos en los que, cuando Israel tiene algún conflicto, algún problema, en las redes sociales principalmente, que son espacios en los que la gente se parapeta detrás de un seudónimo y que no se expone directamente, sí que ahí salen mucha porquería en este sentido, ¿no? De Hitler no acabó el trabajo, judíos a las cámaras de gas, etcétera, etcétera. Esto sigue existiendo y lo seguimos viendo con, desgraciadamente, cierta frecuencia. Hubo un espacio en el que trataron sobre proyectos educativos relacionados con el Holocausto, con antisemitismo, pero también el Holocausto. ¿Cuánto se enseña, cuánto se sabe del Holocausto en España? Bueno, aquí el Centro Sefarad de Israel está haciendo una gran labor porque tienen contacto con profesores, sobre todo de enseñanza secundaria, que tratan con chavales pues desde los 13 a los 16 años, y ellos lo que hacen es organizar viajes a Yad Vashem. Allí estos profesores reciben información y reciben formación para luego ellos trasladarla y transmitirla a sus alumnos. Pero también depende mucho de la iniciativa propia de estos profesores. Es una novedad en España que dentro del currículo escolar se contempla la enseñanza del Holocausto, que esto hasta hace 2 años no sucedía. Pero es verdad que queda muy vago, que no se sabe exactamente en qué asignatura. Es una enseñanza bastante transversal y, ya te digo, depende mucho de la voluntad del profesor de querer hacerlo. En estos espacios como el seminario nos satisface enormemente y nos congratula encontrarnos con profesores que han ido haciendo su camino en soledad y guiados muchas veces por su propia iniciativa, ¿no? Y nos hemos encontrado gente pues que ha ideado actividades, que ha recopilado documentación y fórmulas para acercar a los chicos la enseñanza del Holocausto pues de manera pedagógica, de manera también divulgativa, que no sea muy denso y que para que no les cueste tanto acercarse. Pero y aquí también hemos visto pues las dificultades con las que se encuentran y la necesidad todavía de ayudarles mucho y de seguir implementando fórmulas para que cada vez haya más profesores que se ocupen de esto y para que estén cada vez mejor formados. El fenómeno del antisemitismo, ¿en qué medida es común? ¿Es realmente un fenómeno extendido en los ámbitos educativos en España, ya sea desde la escuela primaria hasta lo universitario? Yo no creo que esto sea así. No, el antisemitismo no es un fenómeno extendido en la educación en España. Hay mucha ignorancia y sobre todo hay muchísima falta de interés. A mí me parece que hablar de ignorancia ya es un poco ajeno a nuestros días, cuando la información y la documentación está a un clic de cualquier persona. Claro. Entonces la persona que es ignorante es porque quiere serlo, porque la información está ahí, la formación también y la documentación también. Cualquiera que busca encuentra. Entonces el problema que tenemos es el desinterés y lo que tenemos que perseguir es despertar y fomentar ese interés de sobre todo las instituciones
la administración y los formadores para que puedan luego transmitir a los chicos toda esta información, porque mientras se eduque y se informe, seguramente estamos avanzando en el camino correcto para evitar luego antisemitismo y otro tipo de racismos y de odio que muchas veces terminan en delito. He visto que en el seminario hubo participantes que provenían de asociaciones no gubernamentales, no necesariamente judías, sino que luchan contra la discriminación en general. Exactamente, el mero hecho de que esté implicado el Ministerio de Educación, pues ya sale del ámbito judío, que somos los más interesados porque esto salga de los muros de las comunidades hacia afuera, hacia la calle, que es donde realmente está el problema. Y también estos profesores sensibles no son del ámbito judío ni pertenecen al ámbito judío. El ámbito judío en España es muy pequeñito, apenas 40.000 personas, entonces comparado con una población de 50 y tantos millones, es muy pequeño, pero sí es verdad que hay organizaciones y que hay instituciones no judías muy sensibles con el asunto del Holocausto y con el antisemitismo y con en general el racismo y otros delitos como la xenofobia, que ya te digo pueden derivar y derivan en bastantes momentos en delitos de odio. Por ejemplo, uno de ellos, por citar uno, el movimiento contra la intolerancia es uno de ellos. Y en este marco también se anunciaron algunos acuerdos con el gobierno, con específicamente el Ministerio de Educación. ¿De qué se van a tratar estos acuerdos de la comunidad, la Federación de Comunidades Judías de España y el gobierno español? Efectivamente, se anunciaron estos acuerdos que no se han firmado todavía porque, como sabes, siempre cuando con la administración pues hay que revisar hasta el último punto y la última coma. Pero bueno, fue el propio ministerio el que anunció que estos acuerdos están encima de la mesa y que estamos a nada de firmarlos. El contenido principal es el compromiso del Gobierno a través de su Ministerio de Educación para implementar estas medidas para que los docentes tengan formación, tengan información, puedan hacer viajes, puedan tener contactos con todo lo relacionado con lo que puede hacer combatir el antisemitismo. Por ejemplo, pues cursos que se realizan en Yad Vashem, visitas a campos de concentración y exterminio, contacto con expertos en estas materias, etcétera, etcétera. Los detalles todavía no los conozco yo personalmente, pero vamos, el grueso de los acuerdos es el compromiso del Gobierno. También hay que tener en cuenta que en España es un país administrado por autonomías y que cada autonomía tiene la concesión en materia de educación, es decir, puede decidir cómo gestionar su educación. Aquí también confiamos en que el Ministerio, como paraguas que está como por encima de todas estas autonomías y de este sistema, también ayude y empuje a que esta sensibilización llegue a las comunidades autónomas y que las consejerías de educación se sumen también a este proyecto para llevar a todos los centros públicos, privados y concertados de España la educación en el Holocausto y contra el antisemitismo. Uh-huh. A propósito del Holocausto, nos acercamos al Día Internacional de Recuerdo del Holocausto. ¿Habrá muchas actividades? Pues es increíble, Roxana, cada año hay más. Es cierto que nosotros echamos el resto en estos días desde la Federación, es decir, animamos, ofrecemos, gestionamos, colaboramos, sugerimos, todos los verbos que te puedas imaginar relacionados con esto, ¿no? Pero es verdad que recogemos los frutos, la administración está implicada, los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos, etcétera, pero lo que más también congratula y satisface es ver iniciativas privadas pequeñas, de institutos que se suman, de pequeñas organizaciones, de asociaciones culturales, de asociaciones de vecinos, que en España el Holocausto pasó de puntillas. Aquí no se nos explicó lo que era el Holocausto hasta muchísimo tiempo después y todas las repercusiones que tuvo y todo lo que supuso, ¿no? Entonces no es un país en el que hubiera información ni formación sobre el Holocausto ni que tuviera sensibilización. Ahora sí. Ahora cada vez hay más y en concreto desde la Federación hacemos un resumen de todos los actos que se celebran y es realmente increíble para teniendo la trayectoria que tenemos. Así que es cierto que estamos trabajando mucho y que estamos muy contentos por este trabajo y por el resultado de este trabajo.
Muy bien, María Arroyo, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación con CAN, Col Israel en español, y mucho éxito en esta amplia y tan valiosa labor que están desarrollando. Un placer atenderos, Roxana. Estamos siempre a vuestra disposición y agradeceros también a vosotros vuestro interés por lo que pasa aquí en la otra punta del Mediterráneo, que siempre estamos mirando hacia Israel. Muchísimas gracias. Shalom. Shalom. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy con el mundo judío. Seguiremos tratando estos temas, no solo por el informe sobre antisemitismo que, como recordarán, comentábamos en estos días, y porque, como dijimos, se acerca el Día Internacional de Recordación del Holocausto, sino porque es un tema que nos acompaña a diario y que no dejamos ni dejaremos de seguir e informar. Nos quedamos con un poquito más de buena música israelí, pero no se vayan, que hay más aquí en CAN, Col Israel en español. Aquí comienza Israel en la aldea global. Actualidad más allá de las fronteras. Y hoy aquí en CAN, Col Israel en español, nos vamos de paseo a México. Claro, un paseo que tiene una meta muy definida y tiene que ver con una joven que hace muy poquito tiempo atrás estuvo participando de la primera edición de lo que se dio en llamar Haifa Teen Tech 2017. ¿Se acuerdan que hablábamos inclusive con la fundadora y promotora de esa brillante idea que convocó a jóvenes emprendedores, amantes de la ciencia y tecnología y que se destacan en esas disciplinas? Por primera vez convocado jóvenes de todo el mundo, jóvenes israelíes, y todos agrupados, nucleados aquí en Haifa alrededor de esta iniciativa. Eso es lo que hablábamos con Liora Kalish hace un tiempo atrás. Hoy hablaremos con una de las participantes de este importante encuentro aquí en Israel. Su nombre, Justin Zetune, y tenemos el gusto ya de decirle Shalom, Justin, bienvenida a CAN, Col Israel en español. Shaul Ochberger te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras tú? Bien, gracias a Dios, y gracias por atendernos desde este lindo México. Y contanos, ¿cómo llegaste a participar de esta primera edición del Haifa Teen Tech 2017? Uy, bueno, mira, la cosa es que yo aquí en México, en mi escuela trabaja una chica que se llama Regina Ambe, y ella me parece que había trabajado en algún proyecto en el pasado con Liora. Ajá. Y fue así como le mandaron la convocatoria, pero en realidad ya no tenían lugares para el momento en que queríamos aplicar, y fue cuando Liora le mandó un mail a Regina que se le habían abierto 2 lugares. Y me dijo a mí y a mi compañero, que también fue de México, Abraham, nos dijeron, bueno, si quieren ir, apliquen. Y entonces aplicamos, mandamos un ensayo hablando un poco de nosotros, y fue después cuando nos mandaron el mail de felicidades, han sido admitidos, nos vemos en un mes en Israel. Entonces adentramos así como casi. Y el sueño se hacía realidad. Sí, porque la verdad cuando nos mencionaron el programa, pero que quién sabe si íbamos a poder entrar o no teníamos muchas ilusiones, porque no sabíamos si se iban a abrir los lugares. Pero en cuanto se pudo y nos dijeron que sí, ya estuvo todo. ¿Y qué es lo que más te entusiasmó, Justin, de esta iniciativa, de esta propuesta? Pues más que nada, más que ir a Israel, donde es ahora donde está emergiendo todo lo que son los startups y toda la tecnología, y donde están las sedes pues de una de las empresas más importantes. Estábamos muy entusiasmados por ir a conocer a chicos de todo el mundo que estuvieran interesados o que se dedicaran a las mismas cosas que nosotros. Porque no solamente, iba a ser el choque cultural entre nosotros, sino que de todos los conocimientos diferentes y cómo se impartían en diferentes lados del mundo. Claro, eso es lo que imaginabas en la previa. ¿Y cómo se dio ya en la mismísima realidad de ese choque de culturas, de encuentros y de experiencias? Pues
Fue en realidad muy diferente a lo que imaginábamos, porque esperábamos primero que nada llegar y estar con puros chicos completamente metidos en la tecnología, genios y todo eso, pero ya estando ahí te das cuenta que más que alguien sea un genio en las computadoras o que sean excelentes en robótica, seguimos siendo chicos entre 16 y 18 años y todos somos adolescentes y todos de alguna manera somos iguales. Entonces, lo que más nos sorprendió fue la amistad que entablamos entre nosotros. Nunca pensamos que fuéramos a formar un vínculo así de fuerte. Y además, algo que me gustó mucho es que más durante el hackathon, que fue el concurso, aprendimos sobre disciplinas muy diferentes. Por ejemplo, yo que me dedico a todo lo que es media y producción digital y demás, aprendí un poco sobre programación, aprendí a hacer apps, aprendí de diseño 3D con los demás chicos de mi equipo. O sea que cada uno fue una especie de un encuentro interdisciplinario donde cada uno iba aprendiendo Claro. del otro. Sí, fue un crecimiento como en conjunto. Qué lindo. Por cierto, enriquecedor, pero hablabas la amistad esta que surgió, más allá de las diferencias de culturas. Claro, sí. La verdad era también muy interesante porque comparando las diferentes culturas que teníamos, o sea, a veces encontrábamos similitudes, pero simplemente con el hecho de comparar todas las diferencias que teníamos, nos podíamos sacar un montón de risas y era pues muy interesante, la verdad, escuchar, por ejemplo, todos los niños de Asia, qué diferente es el programa como de estudios que llevan a como llevamos en Latinoamérica. Nunca te imaginas que las cosas en realidad son así, en el otro lado del mundo. Uno cree que en todos lados es como el lugar en el que uno desarrolla su actividad, ¿no? Sí, pero sí te das cuenta que las cosas nada que ver. Hasta tuvimos un día que hicimos una pequeña fiesta en la noche con todos. Sí. Y en realidad, sí, pues, entre las visitas a las diferentes empresas, las fiestas, los tiempos libres que llegábamos a tener en el hotel y hasta en el hackathon, sí nos íbamos acercando. Y como pues teniendo la oportunidad de estar todos juntos durante 10 días, era muy fácil acercarte con gente pues tanto de China como de Argentina, como los de Vietnam. Qué barro. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde llegaron los otros jóvenes, ¿no? Los jóvenes. China, Vietnam, ya. Argentina todavía bastante cercana a México. Argentina, pero China, bastante. Vietnam. También habían de Perú, de Latinoamérica habían de Perú, Panamá, Argentina y México. Y luego también había Inglaterra, Australia, China, Taiwán, Vietnam. Qué lindo. Sí, ahora sí que de todas partes. Y un ingrediente más, judíos y no judíos. De todo, de Claro. todo. También yo esperaba, por ejemplo, que los israelíes, que eran de Haifa, yo pensé que todos iban a ser judíos, pero para nuestra sorpresa no. Habían 2 chicos árabes, con los que de hecho con uno que se llama Christian, tengo una muy buena amistad y sigo hablando con él. Y habían otros chicos israelíes que no eran judíos, ninguno de los asiáticos tampoco. Pero eso está bien, porque también los que no eran, yendo a Israel como pues también como capital religiosa del mundo, aprendieron de lo que es la cultura judía y de cómo se vive ahí. Por cierto. Contanos, Justin, ¿cuál es el proyecto que desarrollaste en este encuentro? Bueno, nuestro proyecto era acerca de energía verde, pero decidimos darle un giro para que también funcione educación. Lo que desarrollamos mi equipo fue el concepto de unos parques como playgrounds, así con resbaladillas, columpios, sube y bajas, para que los chicos cuando fueran a jugar, con el movimiento generaran energía. Y entonces ellos, junto con sus smartphones también, se podían conectar a lo que era el parque con una red y escaneando los juegos, habían algunas pantallas de LCD en los parques que decía cuánta energía generaba cada niño, creando también un sentido de competencia entre ellos para que jugando ellos pudieran ver cuánta energía generaban y que entendieran que en realidad podían hacer algo por el ambiente y desde una muy temprana edad. Entonces combatíamos lo que era
la educación de energía verde, que los programas en las escuelas no son lo suficientemente motivacionales para los chicos, y también lo que es la obesidad y promover el deporte y el juego entre los niños. Qué fenómeno, ¿no? Yo pensaba una propuesta con el smartphone, ¿no? Y uno tiende a que sus hijos lo vayan dejando un poco y empiecen a hacer un poco de actividad. Ustedes encontraron la manera de condensar esas dos actividades sin dejar el celular y no quedarnos sentaditos con la pantalla. Exacto, sí, porque encontramos el problema de que ahora los niños, los jóvenes, pues algunos sí, algunos no, pero los niños todos tienen un smartphone y todos solo se quedan en el sillón, sentados, viendo lo que es pues la pantalla. Mejor que con eso, usarlo como una herramienta. Qué fenómeno. ¿Y es aplicable en lo inmediato, crees, Justin, esto? Pues la verdad, el proyecto, además de desarrollar el concepto, desarrollamos lo que sería el mecanismo y cómo funcionaría. Desarrollamos un poco de la app, una simulación, y también lo que sería el modelo de negocios, que así a corto, mediano y largo plazo, cómo se llevaría a cabo, y con, pues, siendo realistas, claro, y con el dinero que se necesitaría. Este proyecto sería uno que en un año podría empezar a funcionar perfecto, tomando en cuenta en la ciudad de Haifa, porque no solamente construiríamos los parques, sino que parques públicos que ya existieran, solamente les pondríamos una mejora. Claro, se los podría upgrade. Adaptar a esto, digamos. Exacto. Interesante, o sea que no llamaría la atención, no sería demasiada sorpresa si alguna de las empresas que andan revoloteando atrás de estos proyectos innovadores puedan llegar a, de alguna manera, acercarse y patrocinarlo, ¿no? Claro, sí, porque también en parte eso es lo que se buscaba con el hackathon, que además de crear como el vínculo con nosotros, muchos siguen trabajando en sus proyectos, porque pues el mío era muy bueno, pero no quedamos entre los primeros 3 lugares, porque así como mi proyecto yo lo considero una muy buena idea, habían otros que son en realidad geniales. ¿Te acuerdas uno de ellos para compartirnos? Sí, por ejemplo, otros que también trabajaron con energía verde, tomaron lo que era el sistema de tuberías, de drenaje de ciudades que están en terrenos altos, hablaron y tomaron como ejemplo la ciudad de Jerusalén. Y hablaron con empresas de drenaje y demás para en las tuberías que van recorriendo, o sea, el terreno con la fuerza de la gravedad, ponerle turbinas. Y entonces toda el agua que va bajando de la ciudad hacia asentamientos pues más bajos, generar energía con eso. Qué bárbaro. Ese equipo quedaron en segundo lugar, les fue bastante bien. Qué lindo. ¿Cuánto? ¿Y el primero, recuerdas cuál fue? El primero, sí, crearon un aparato que te lo ponías en la mano, que era más o menos como una muñequera y que se conectaba también al dedo índice. Y lo que hicieron con este aparato es que te mide como los signos vitales, los va calculando, y con eso se lo ponía a cada persona que entrara a una alberca pública para empezar, porque después planeaban pues futuros planes expandirse al mar. Pero tenían unos pequeños como satélites alrededor de la alberca, unos 3, que si ese aparato podía captar si te estabas ahogando con tus signos vitales o si estabas teniendo un problema. Inmediatamente mandaban una señal con tu ubicación exacta al salvavidas. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Cuánto aporte, además de la genialidad de cada uno de los proyectos que nos has compartido, Justin? ¿Cuán grande es el aporte y significativo en materia de educación ecológica, de preservación del hábitat y el medio ambiente? Y en este caso, obviamente, de alguna manera casi un salvavidas a la salud propiamente dicha de cada una de las personas, ¿no? Me parece genial. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 17. No se puede creer. Yo te escucho hablando y bueno, pues lo haces como alguien experimentado, no solo en la materia, sino que tu aplomo, podría decir, frente a las necesidades de este mundo, me haces acordar una canción que canta David Deor aquí en Israel, que es Shmor Ala Olam Yelet,
cuida al mundo, cuida niño de este mundo, porque nosotros los grandes ya casi que no podemos, como que ya le hemos hecho mucho daño, y me da la sensación que ustedes son estos niños, entre comillas, que vienen detrás para empezar a enmendar, a corregir, a mostrarnos que el camino es otro. Salgamos por un instante de esto y para ir cerrando, Justin, ¿cómo encontraste Israel? ¿Cómo viste Israel? ¿Era tu primera vez en Israel? Israel, no, fui hace 3 años Bien. con mi escuela porque pues quienes estamos en la escuela judía, cuando llegas a tercera de secundaria, en el verano haces un viaje con toda tu generación. Sí. Y me fui en el verano, fui un mes, y después con un programa también pues de excelencia en mi escuela, me quedé 2 semanas también para recorrer para ver Israel, la parte tecnológica, la parte científica. Visitamos lo que fue el Instituto Weizmann y varias empresas. ¿Y cómo la Y encontraste también ahí en ahora? parte despertó mi interés. Sí, ¿y ahora cómo la encontraste 3 años después? La verdad, me lo vi de una manera muy diferente, porque esta vez también cuando fui con mi escuela hace 3 años, visité sitios históricos y demás, entonces es todo lo que fue Israel. Pero esta vez que fui, vi todo lo que será y lo que se va a convertir, por todas las empresas nuevas que hay, todos los emprendedores y la facilidad con la que las cosas, todos los avances tecnológicos y científicos se pueden dar ahí. Qué Entonces, pues sí, eso, lo veo como donde el futuro se puede desarrollar mejor, ¿sabes? Te veo los ojitos hasta por radio y me parece que los ojitos dicen que tenés ganas de venirte para aquí. La verdad, sí he pensado en ejercer allá, porque también como lo que decías, de que nosotros, de que cuidando nuestro planeta, siendo los chicos de nuestra edad, no es algo que pues me gusta pensarlo, es que no somos, como dicen, que los jóvenes son el mañana. En realidad no somos el mañana, lo que pasa es que somos el hoy. Claro. Tenemos que empezar a cambiar las cosas desde este momento. Qué lindo. Y Justin es por eso también Zeitoune. que me gustaría. Tiene 17 años apenas, es de México y con ella estamos charlando y más que interesante todo lo que nos contás, Justin. Yo te quiero agradecer y si llegás a venir por estos pagos, pues avisanos porque va a ser un gusto recibirte aquí en los estudios de Can Colisel en español, ¿te parece? Muchas gracias, sí, me parece perfecto. Cuando esté por allá, sí los voy a visitar. Será un verdadero gusto. Justin, un beso grande y adelante con esta fuerza, con esta energía. Igualmente. Y con estas ideas tan renovadoras e innovadoras que tanta falta nos hacen a nosotros y al mundo todo. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Ahí estaba Justin Zeitoune. Me parece que no hace falta agregar absolutamente nada más. Mucha gente habla de, mirá lo que es la juventud hoy. Se la pasan tomando. Fíjate vos cuánta irresponsabilidad, qué poco compromiso. No les gusta trabajar. ¿Viste? ¿Lo escuchaste? Uno lo escucha en todos lados esto. Fíjate vos, Justin Zeitoune. Nunca se puede generalizar. A veces no vemos las cosas con o desde la óptica correcta, adecuada. Hoy tuvimos la posibilidad de descubrir a esta chica que se dedica también a descubrir, a inventar cosas en pos de un mundo mejor. Espero que les haya resultado interesante y claro que nos despedimos, como siempre, con muy buena música y con el compromiso de reencontrarnos permanentemente aquí en Can Colisel en español.